Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Es un acto de conmemoración de aquel hecho glorioso en la historia de la humanidad, más o menos a la mitad del desarrollo del plan de Dios, porque Dios es el que traza sus propósitos, sus planes, desde antes. Y a la mitad de la historia, más o menos, aquel glorioso hecho en la cruz del Calvario, Dios se hizo hombre, Dios mismo se hizo carne, pero era sin pecado. Es un recordar de ese acto y sabemos la historia, vamos a revisar, y lo más, si dirán, todo es precioso, todo es valioso, pero es la sangre de Cristo. La sangre que no tiene precio de oro ni plata, sino la sangre inmaculada, sin pecado. No había otra. No había hombre que podía redimir. Así que Dios mismo se vistió de carne y para derramar su preciosa sangre. La sangre del pacto eterno. Ese es el título. Hebreos. La epístola a los Hebreos. Al final, a los Hebreos, por supuesto a la iglesia, ¿ya? Porque los hebreos conocían muy bien de estas ceremonias del Antiguo Testamento, donde se presentaba el sumo sacerdote con sangre de animales. Dice así, capítulo 13, al final, el versículo 20, dice así dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Diga, sangre del pacto eterno. En comparación con la sangre de animales que se derramaba, que se presentaba en el Antiguo Testamento, bajo un antiguo pacto. Dice una vez, por favor, lo leemos este versículo 2 y 3. El Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz, el Dios que hizo la paz para con nosotros, para con el hombre, para estar en paz. El Dios de paz, el Dios que hace la paz para con el hombre. Dice el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? El gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. Él es único y buen pastor. El gran pastor de las ovejas
por la sangre del pacto eterno, o sea, su propia sangre. El Dios de paz que ha hecho la paz entre Él y Dios, entre el hombre y Dios, por medio del sacrificio de Cristo. No había otra forma. Es el gran pastor de las ovejas. Gran pastor. Pastores hay por ahí muchos. Él es el gran pastor de las ovejas. En virtud de la sangre que Él, con su propia sangre, derramó. Él es el gran pastor. Nadie como Él. Y por eso dice, por la sangre del pacto eterno. Obra completa, perfecta, obra a favor de los que estábamos perdidos. Él es el gran pastor. Vamos a ir a Juan, San Juan, habla del pastor, de este pastor, que habla la Biblia. Juan 10 dice así, ya lo había dicho antes de ir a la cruz. 10, 11, dice así, dijo así, allí, en medio de ese pueblo, más que todo era judío. Y dice el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué? Y sigue hablando, los asalariados no lo hacen así. El 14 dice, yo soy el buen pastor y reconozco mis ovejas y las mías me conocen. A una relación. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Digamos amén. ¿Qué hizo el Señor? Su vida. El precio de nuestra vida, el valor de nuestra vida es la sangre preciosa de Jesucristo, la vida misma de Él. No había otra. Dios se hizo hombre. ¿Ya? Entonces dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Su vida, su sangre derramada, hermano. En Hebreos, volviendo a Hebreos, a la epístola a los Hebreos, y hace esta comparación, porque los hebreos conocían del sacrificio de animales, del sumo sacerdote, el santuario, el lugar santísimo, y entonces está escrito a los hebreos, por supuesto a todos los creyentes. Hebreos 9 dice así, 9:12 dice así. Está hablando del santuario del nuevo pacto en comparación al santuario del antiguo pacto. Santuario terrenal en comparación al santuario celestial. 11, dice 9:11, pero estando ya presente Cristo, estaba haciendo más antes, hablando de las ordenanzas en el santuario antiguo, en el pacto antiguo. Y entonces dice en el 11, habla del sacrificio del nuevo pacto, en comparación a los muchos sacrificios que se hacían bajo el antiguo pacto con sangre de animales. El 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre
de machos cabríos, ni de becerras, sino, ¿qué hizo? Por su propia sangre. Entró una vez. ¿Cuántas veces? Bastó. Una vez. Y para siempre. Eterno. Otra vez. No entró Jesucristo con sangre de machos cabríos como en el Antiguo Testamento, ni de becerras, sino por su propia sangre. Por su propia sangre entró una vez, bastó una vez, y esto es para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo? Eterna redención. Nuestra redención por la sangre de Cristo es eterna. ¿Cuánto dicen amén? Ah, no, es mucho. Eterna redención. Hace la comparación con el antiguo. Dice el 13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. El 15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, el antiguo, los llamados, miren, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todo es eterno en Cristo. Vida eterna, herencia eterna. Es mucha cosa, ¿no? Herencia, nuevo pacto. Pacto también se traduce como testamento, Nuevo Testamento. Y el testamento lo tenemos aquí. ¿Cuántos han leído su testamento? Entonces, aquí está, ¿ya? El testamento que Dios hizo. Nuevo Testamento. Y ese testamento entró en vigor, dice, ¿ya? Por la muerte de Cristo. Eso es así, ¿no? Cuando alguien deja su testamento y dice, le dejo a tal persona, pero tiene que ser hasta que muera, es decir, antes no pueden. Como Cristo murió, el testamento entró en vigor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nuevo pacto. La sangre del antiguo pacto era sangre de animales, que el sumo sacerdote entraba ahí al altar, en el santuario terrenal, santuario o en el interior del santuario, y el sumo sacerdote decía ahí, estaba a favor del pueblo, y el sacerdote entraba con sangre de animales, que era símbolo, a decir al Señor, el hombre ha pecado, pero traigo esta sangre que confirma que una víctima ha muerto en lugar del hombre que debía morir. Pero esta sangre da testimonio de que una víctima ha sido ya sacrificado. Por tanto, Señor, otorga tu perdón según lo que está establecido, según lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Eso hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero como dice aquí, estamos en Hebreos 9,
el 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ese santuario terrenal era figura, copia o, bueno, imagen del verdadero tabernáculo celestial. Y Cristo no entró en el tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino donde entró, en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quiénes? Diga fuerte, ¿por quiénes? Por nosotros. Por nosotros. Más hablando, por mí, diga por mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por mí. Dice, para sentarse ahora nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, o sea, con sangre de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en esta dispensación, a partir del sacrificio de Cristo, pero ahora, en la consumación de los siglos, miren, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado. Así que esa es la diferencia. La sangre preciosa de Cristo. Y este sacrificio estaba ya, por así decir, estaba planificado por Dios. Dios no improvisa nada. Él es Dios. Ve el pasado, el presente, el futuro, porque es Dios. Y uno de los profetas que profetizó acerca de este acontecimiento fue el profeta Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Uno de los profetas que más amplio profetizó acerca de los eventos futuros. Miró lejos. Verdadero profeta de Dios. No son los falsos profetas que andan por ahí hoy día y tienen intereses mezquinos. Este es verdadero profeta, Isaías. Isaías 53, 52. Esto ya lo vio 700, más o menos 700 años antes de estos eventos, ya la profecía salió por la boca del profeta. Y dice así, el 50, estamos, ¿sí? En el 52, 14, ahí lo voy a leer. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue, ¿qué? Desfigurado de los hombres su parecer. Cuando lo maltrataron no tenía forma humana, dice, era todo una bola, lo han maltratado. Y eso está diciendo, desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. El profeta Isaías, ya más adelante, en el capítulo 53, un poquito desde el 3 adelante, dice así, 53, despreciado, desechado de entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que lo escondimos, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 700 años, ya la profecía salió. El 4, todos, el 4, 2 y 3. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones. Era justo, era Dios en carne. Pero la profecía está saliendo. Porque Dios lo sabe todo, lo conoce. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido, mire, molido. ¿Cómo es eso de molido? Maltratado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Cuántos tenemos paz ahora? Sí, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas descarriadas, perdidos para siempre. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, sobre él. Dice que la cruz que cargó, ahí lo muestran en figura, en película, pesado, se cayó y todo eso. Más que ese peso de la madera, era el peso de nuestros pecados. ¿Cuánto pecado llevó sobre sus hombros? Eso está diciendo. Todos nosotros nos escaseamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él, afligido, no abrió su boca, silencio, sufriendo. Como cordero fue llevado al matadero. El cordero no se queja cuando lo sacrifican o degüellan, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se quejó y sigue. Así que Isaías ya lo había visto. Aquel acontecimiento en la mitad de la historia, cuando Dios se hizo carne y murió allá en la cruz. Isaías sigue profetizando, pero el Nuevo Testamento. Pedro dijo algo sobre esto. Después de Hebreos está Pedro, el apóstol Pablo. Pedro escribió. Pedro, dos, 24. Primera Pedro, 2:24. Por favor, me ayudan. Ese 24. El apóstol Pedro escribiendo. El apóstol que estaba con Jesús. Aquel Jesús que se manifestó en carne. Dios manifestado en carne. Pedro escribe ahora. El versículo 24, por favor, 2 y 3. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros
Está hablando en esta porción, desde más antes, del sufrimiento de Cristo, el cual no hizo pecado, dice en el 22, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y lo que lo han leído, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero de la cruz, sobre el madero dice, allá llevó nuestros pecados, cargó, estando muertos, dice, cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Es el sufrimiento de Cristo, la preciosa sangre de Cristo. Dice una hoja antes en Pedro, ahí mismo, 1:18 dice, 18. 1:18 dice 1 Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El valor que le costamos al Señor, cada uno. No es oro, no es plata. Eso puede hacer el hombre. Pero salvar una vez y para siempre fue con su preciosa sangre, la sangre de Jesucristo. El valor de nuestra salvación tiene un alto costo. A nosotros no nos cuesta nada, es de gracia, pero a Dios le cuesta la vida, la sangre preciosa. Aquel sacrificio en la cruz, hermano. Vamos ahora, esto escribió Pablo, el apóstol Pablo, que no estuvo, el apóstol Pablo no estuvo aquella noche en ese acto, ceremonia, que ahora vamos a hacer una recordación. No estuvo el apóstol Pablo. Estaban Pedro y los demás, pero el apóstol Pablo recibió por revelación, porque el Señor le comunicó. Colosenses, escribiendo a los Colosenses, dice así, 1:20, ¿ya? Colosenses 1:20 al 23, dice así. Mm. 20 al 23, dice así. Está hablando en esta porción de la obra de reconciliación de Cristo. El 20 dice, y por medio de Él, está hablando de Cristo, escribiendo ya a la iglesia, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, así como están en la reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como
santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Todo por el sacrificio de la cruz. Para nosotros no nos cuesta nada, es gratis. La obra de reconciliación, una obra gloriosa, única, no hay otro Salvador, no hay quien dé vida, nueva vida. Solo todos nos descarriamos, pues. No había uno justo, dice en Romanos, no hay ni uno justo. No había otra. Dios tenía que hacer algo para salvar y si no, enviar ya a Jesucristo para derramar sangre preciosa, lo único que salva y nos salvó, hermano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.